Muy buena, mis amados hermanos, amigos que me escuchan a nivel global. Que Dios me los bendiga muchísimo en este precioso día. Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y yo pues hoy quiero bendecirte de una manera muy cordial, sabiendo de que nuestro tiempo pues es poco lo que nos queda. Con tantas tribulaciones que estamos viendo en el mundo entero, pues no es para menos lo que nos espera. Son cosas terribles que están sucediendo en todo lugar del mundo. Hemos tenido la guerra de Ucrania y Rusia y ha sido un desastre tremendo y aún continúa. Ahora vemos lo de Israel y ahí continúa. Gente matándose una con otra. El Señor dijo que las guerras iban a durar hasta el fin de los tiempos. Así que no se alarmen por eso. Esto continuará y muchas cosas sucederán por el egoísmo del hombre, por el pecado del hombre, por ese orgullo, por esa potestad que a veces tenemos. Yo quiero enseñarte una palabra hoy, tal vez llegue a tu corazón, tu amado pastor, que tienes una congregación y que sufres porque otros te hacen la vida imposible, te hacen la guerra, tus mismos hermanos te hacen la guerra y es porque no hay amor. Sinceramente, ese es el tema. Hemos perdido el amor a través del tiempo. Pero si somos de Cristo, vamos a sujetarnos al amor de Cristo. Yo quiero hablarte acerca del prójimo. La palabra del Señor dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, es el segundo mandamiento. Porque dice que el que guarda estos mandamientos guarda toda la ley. ¿Y cuál es toda la ley? La ley y los profetas. No es guardar un sábado, no es guardar las costumbres mosaicas. No, hermano, es la ley de Jesús, el Cristo. Dice que el que guarda estos mandamientos guarda todo. Si el mundo guardara estos mandamientos, no hubieran egoísmo, no hubieran guerra, no hubieran pleitos, no hubieran amenazas, no hubieran crímenes, no hubieran adulterio, no habría tanta cosa que se sale. Y que cada día nos damos cuenta, gracias a Dios por los medios que tenemos, que hoy nos damos información o nos damos cuenta de todo lo que pasa a nivel global. Por eso yo quiero darte esta palabra, quizás te edifique, pues no soy tan bueno en la teología, o más bien, no soy tan bueno en interpretar, pero yo quiero decirte algo, que cuando Dios te revela algo, te lo revela a ti, y es para que tú abres tu corazón, tu mente. Alguien me preguntaba, ¿usted es un profeta? Le digo, yo no soy profeta. ¿Usted es un maestro? Yo no soy maestro. Yo soy simplemente una voz que clama en el desierto. Algo que Dios me ha hablado y es lo que hacemos conforme a nuestras fuerzas, conforme a la gloria que Dios nos regala. Y hoy quiero hablarte a ti personalmente, pastor, porque tú llevas un trabajo muy ardiente, muy fuerte. Tenemos críticas de todo el mundo. Tenemos muchos enemigos porque no quieren que prediquemos este evangelio. Y por un lado y por otro traemos cosas que nos ayudan a mantenernos desanimados, pero en el nombre de Jesús vamos a hacerlo bien. Dice, según el significado bíblico de Marcos 12:31, ¿qué dice su palabra? Más importante es, el más importante de los mandamientos, según lo que dice Marcos capítulo 12:30 en adelante, dice, desde el 29 vamos a comenzar. El 29 dice, el más importante es de los mandamientos. Oye Israel, el Señor nuestro uno es. El Señor uno es, contestó Jesús.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Qué impresionante la voz del maestro hablándonos así. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo es esto? Podemos analizar muchas cosas en nuestra vida, pero hay algo que, ¿cómo puedo desempeñar yo amar a mi prójimo si los que están a nuestro alrededor nos hacen la guerra? Si nos denuncian o tenemos enemigos en el camino porque predicamos el evangelio, o porque líderes se levantan en contra tuya porque quieren formar un liderazgo perfecto y ellos no calzan ahí. Pero yo te voy a dar esta recomendación. ¿Sabes qué dice? Para todos los que vivimos la fe cristiana, escuche bien, para todos los que vivimos la fe cristiana, definitivamente hemos escuchado la frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro que sí. Eso es el mandamiento principal del Señor después de amar a Dios sobre todas las cosas. Dice, pero ¿qué significa realmente amar al prójimo como a ti mismo? ¿Realmente entendemos la forma en la que Jesucristo pretendía que nosotros amáramos al Señor? Podemos escudriñar qué es, o a veces tenemos un sentimiento de que no comprendo. Amar al prójimo como a ti mismo es el segundo gran mandamiento de Jesús. Inmediatamente de su mandamiento de amar a Dios sobre todo, con todo tu corazón, mente y alma, seguir este mandamiento es la clave que Jesucristo nos dio para amar a los demás como a nosotros mismos. Por tanto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Amar al prójimo como a ti mismo es que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. En eso concluye el amor de Dios según en 1 Corintios 10:24. Para amar a tu prójimo como a ti mismo tienes que buscar el bien del otro y no el propio. Vean qué importante, esto es un desafío para ti. Porque toda la ley en esta sola se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo, según Gálatas 5:14 dice, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí no te habla de guardar el sábado, de que guardar las comidas y que los animales inmundos y que los animales limpios. No, eso es otra cosa, eso fue del pasado. Pero Jesús viene a estipular algo maravilloso, mucho mejor que todas esas leyes muertas que no sirvieron para nada, porque nunca edificaron a un pueblo y nunca pudieron guardar esa promesa. Pero a nosotros se nos dio la libertad de amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. El amor fraternal y estimar a los demás como superiores te lleva a amar a tu prójimo como a ti mismo. Se redacta solamente en el amor, aleluya. Por eso dice, permanezca el amor fraternal. No olvidéis de la hospitalidad, porque por ella sin saberlo hospedaron ángeles, según Hebreos 13, versículos 1 y 2, y dice, sigan amándose los unos fraternalmente, unos a otros. Dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin haberlo sabido, hospedaron ángeles. Gloria al Señor por ello. El amor fraternal es lo que nos lleva a cumplir, amar a tu prójimo como a ti mismo. Nada hagáis, dice, por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimad cada uno a los demás como superiores. El respeto, inclusive a las canas. Las canas representan sabiduría. Significa, hermano, que han alcanzado un nivel mayor que el que nosotros comenzamos, de aquellos hombres que han vivido muchos años en el evangelio y que hasta el día de hoy todavía les siguen sirviendo.
Ellos son ejemplo para nosotros seguirle. Cuando esta gente aman y se han dado por una obra, principalmente, como he hablado antes, a los pastores que han dado su vida, que han perdido su hogar, que han perdido a sus hijos, porque equivocadamente siempre hemos creído que primero es la iglesia antes que la familia, pero Dios siempre ha protegido la familia antes que la iglesia. Y quiero decirte una cosa, muchos han sufrido el fracaso, quizás por falta de conocimiento y de sabiduría, pero si tú estás con tu familia, protégela a ella con todo tu corazón. Amén. Dice, no hagáis nada por contienda o vanagloria. Los pleitos no funcionan, no dejan nada. Antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como a superiores a sí mismos. Aleluya. O a él mismo. Filipenses 2:3 dice, nada hagan por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Esa es la palabra clave. Si estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, entonces vamos a cumplir la ley, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves qué fácil? Esto es fácil, completamente fácil. Lo que pasa es que necesitamos despojarnos del viejo hombre y empezar a sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Si estimamos a los demás como superiores a nosotros mismos, entonces vamos a cumplir esta regla. Por eso el Señor dijo, un mandamiento nuevo doy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Eso es lo que se necesita. Un mandamiento nuevo doy, que os améis los unos a los otros como yo he amado, que también os améis, según lo que dice Juan 13:34. Ama a tu prójimo como a ti mismo y cumple este mandamiento, porque ahí se compone todo. Los mandamientos, aleluya, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, ni dirás falso testimonio, ni codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a Dios sobre todas las cosas. Santo es el Señor. Se nos dice amar a tu prójimo como a ti mismo, pero ¿quién es mi prójimo? Que esa es otra parte importante. ¿Cuál es tu prójimo? ¿A quién tienes que amar? Porque hay gente muy difícil, hay gente que no se puede compartir. Un fariseo, ¿sabe qué vino a decirle al Señor? Cuando el Señor le dijo que hay que amar al prójimo como a sí mismo, dice que un fariseo trató de poner a prueba a Jesús después de preguntarle cuál es el mayor de los mandamientos. El fariseo preguntó, ¿quién es mi prójimo? Porque así nos hacemos esa pregunta, ¿quién es mi prójimo? Lucas 10:29. En el lugar de dar una respuesta directa, Jesucristo dirigió la pregunta al fariseo contándole una parábola. ¿Cómo fue la parábola? Esa parábola del buen samaritano. Para terminar diciéndole sobre amar al prójimo a ti mismo. La parábola, ustedes saben que es del buen samaritano, que ya muchos la han leído, donde se ve que se encontró en el camino que lo habían asaltado los ladrones. Se lo voy a leer para que ustedes lo armonicen o lo recuerden. Dice que amar al prójimo así mismo nos cuenta la historia de un hombre que fue atacado por ladrones en el camino de Jericó. Lo despojaron de su ropa, lo golpearon y le dieron por muerto. Poco después un sacerdote pasaba por el camino y cuando lo vio al hombre se fue al otro lado del camino y siguió su camino. Quizás a ti te ha pasado eso. Pero bueno, tal vez no has llegado a comprender el misterio de amar al prójimo. Dice que pasó al lado del camino y cuando vio al hombre se fue al otro lado del camino y siguió su camino. Entonces pasó un levita y él también se movió al otro lado del camino cuando vio al hombre. O sea, no querían pasar ni a la par. Ni el sacerdote ni el levita cumplieron con la amarás al prójimo como a ti mismo. Pero un tercer hombre que pasaba por ahí, un samaritano,
Y cuando vio al hombre, se compadeció de él. Oiga, se compadeció, sintió consolación por él, sintió pasión por ver a ese hombre herido, casi muriéndose. Y dice que se compadeció de él, derramó aceite y vino sobre sus heridas, lo cargó en su burro y lo llevó a una posada y allí lo cuidó. Hermano, qué tremendo. ¿Has hecho tú eso alguna vez con alguna persona que ha tenido problemas, dificultades? ¿Has hecho tú eso con alguna persona que te ha llegado a pedir comida? No estamos hablando de adictos y de otras personas que adquieren las cosas para revenderlas, pero el Espíritu Santo nos dice a quién darle y a quién, pues, ya ustedes me entienden. Porque si Dios no te revela, hermano, vas a desperdiciar tu pan y vas a desperdiciar tus bienes. Pero al que tiene necesidad, que verdaderamente la necesita, Dios te va a poner en tu corazón darle. ¿Y sabes qué? Esa es una bendición de Dios. Dice que al día siguiente le dio al posadero 2 denarios y le pidió que inclinara, que cuidara al hombre, agregando que cuando regrese compensaría el posadero por cualquier gasto extra. Esto es amar al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo al fariseo que fuera e hiciera lo mismo. Aleluya. Le dijo, ve, haz lo mismo que lo que hizo este hombre. Ahora, ¿qué es esto de amar al prójimo y hacer lo mismo? Pero ¿cómo? Amar al prójimo como a ti mismo. Esta es la enseñanza. En el mandamiento de Jesús, amarás al prójimo como a ti mismo. Él nos enseñó que no se trata de preguntar quién es nuestro prójimo. Se trata más bien de nuestra voluntad de ser un prójimo dispuesto a amar. Oiga, depende de nosotros ser un prójimo para aquel que necesita. Aleluya. Dice, es obvio en la parábola del buen samaritano que nuestro prójimo puede ser inclusive un completo extraño del que no podemos esperar nada a cambio. Porque lo que tú das, tú no das para que te lo devuelvan. Lo que tú das, tú lo das para bendecir. Para que aquel que tiene hambre pueda comer. Para aquel que no tiene vestido pueda vestirse. Es para eso que Dios nos manda. Si alguien llega a tu puerta, te pide pan, quizás hay desconfianza porque no sabemos quiénes son, pero sí se les puede dar ropita, sí se les puede dar alimento. Claro que sí, porque Dios es maravilloso y Dios sabe lo que está padeciendo cualquier persona que sea. Es obvio que la palabra del buen samaritano, que nuestro prójimo puede ser inclusive un completo extraño del que no podemos esperar nada, pero seguir el mandamiento de Cristo significa ser de todos. Y lo más importante, que seamos un buen prójimo. Aleluya. Comienza con nosotros de ser esos buenos prójimos. ¿Cómo amar a tu prójimo como a ti mismo según la Biblia? Sabes, hay algo muy importante. Lo que la Biblia dice acerca de amar al prójimo como a sí mismo. Cuando se le preguntó a Cristo cuál era el más grande de todos los mandamientos, y no se lo preguntó a alguien que sinceramente quería saber más bien. Se lo preguntó a alguien que se consideraba un experto en la ley y en los profetas. Aleluya. Se lo preguntaron al maestro. Oh, gloria a Dios, que solo quería probar a Jesús. Porque hay veces que nosotros probamos a Jesús y hay veces que el Señor nos manda gente para probarnos, a ver hasta dónde nosotros podemos amar. Alabanzas al Rey. Cristo nos ha mostrado cómo amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Sabes qué dice la Escritura? Mateo 9:13. Con esto ya voy terminando. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando nosotros aprendamos qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríamos a nadie.
quiero decirte, amado pastor, tú tienes una gran responsabilidad. Tú tienes un gran llamado. Si es que fuiste llamado por Dios. Porque hay otros que no son llamados por Dios y hacen lo que les da la gana. Pero cuando nosotros somos llamados por Dios, tenemos el temor de Dios en nuestro corazón. Respetamos a los demás pastores. No importa la religión que tengan. No importa lo que hagan o vivan. Yo los respeto. Porque de alguna manera están predicando a Cristo. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que hay algunos que predican por ganancias deshonestas, otros por contienda. Pero con todo esto, dice, Cristo es predicado. Entonces a mí me conviene hablarles del Señor, presentarles al Señor, porque yo me presento como el Señor para darles el consejo de amor, para darles doctrina del Señor. No significa arrebatar o pelear lo que yo quiero. No, 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 no. Es que si Dios te pone a ti en tus manos, nadie te va a quitar lo que es tuyo. Tú eres poderoso, pero necesitamos volver el amor de Dios en este último tiempo. Hoy tenemos un azote tremendo por todo lado. Murmuraciones, maldiciones para los siervos del Señor. Y hoy específicamente, en este preciso momento, ¿cuántos hay que han maldecido tu ministerio, han maldecido tus hijos, han maldecido tu familia, hasta tu iglesia? Este amor tenemos que enseñárselo a la iglesia, porque tienen que quedar semilla para los que vienen. Cuando yo estoy a la par de mis hermanos, yo siento el amor por ellos. Y siento misericordia a aquellos que padecen necesidad. Hay hermanos que tienen en abundancia, pero hay hermanos que no tienen nada. Hay pastores que les sobra y hay pastores que necesitan. ¿Sabes? Por la gracia del Señor, que Dios siempre nos ha bendecido. Él siempre nos ha mirado con ojos de misericordia. Y yo quiero decirte en esta hora, ¿cómo amaré yo a mi prójimo? Si yo no amo a los de mi casa, ¿cómo voy a amar a los demás? Este es un acto de humildad. Es un acto de propósito. Perdonar a los que te ofenden. Perdonar a esas personas que tal vez en un momento dijeron palabras contra ti. ¿Qué importa? No te han quitado nada. ¿Qué importa? No te han hecho daño personal. ¿Daño se lo hacen a quién? A Dios. ¿Sabes una cosa muy importante? Que todo lo que te hagan a ti, no es a ti que lo hace. Es el Dios que te tiene ahí en ese lugar al que se lo hace. Debemos amarnos unos a otros en el amor de Cristo, respetando a los hombres, aun por torpe que sean, si es que verdaderamente están en el Evangelio. Porque para mí es una honra saber de que hay hermanos ancianos que han viajado 40 años con el Señor sirviéndole. Hombres que han perseverado, hombres que se han mantenido en la línea del Señor, en el arado, y no han torcido sus caminos. Pero para esto se necesita humildad, se necesita propósito, se necesita hablar la fidelidad de Dios en nuestra vida, porque tú representas al Señor aquí en la tierra. Esa es tu faz, es tu personalidad, que el mundo tiene que saber quién eres, si eres de Cristo o no. Acuérdate que a Pedro le dijeron una vez, tú te pareces que eres uno de los discípulos de Jesús, porque hablas como ellos, caminas como ellos. Aleluya. Entonces nosotros representamos la gloria de Dios aquí.
Hermano, que Dios te bendiga. Gracias por escuchar este mensaje. Yo espero que el Señor te alcance y te bendiga grandemente porque tú eres una bendición. Yo bendigo a nuestra organización, Asambleas Pentecostales del Mundo, porque de algún modo hemos tenido cierta coinonía y eso nos ayuda a ir adelante. Amado pastor, hablando localmente de la zona atlántica, de la zona del Pacífico, de San José, la capital, amémonos, sigamos adelante, una misma línea sirviendo al Señor. Eres muy estimado por el Señor. Que Dios te bendiga y te guarde hoy, mañana y siempre.